El progreso del peregrino. John Bunyan. Capítulo 9. Entra Cristiano en el valle de humillación, en donde es asaltado con fiereza por Apolión, mas le vence con la espada del Espíritu y la fe en la palabra de Dios. Entonces se decidió ya la marcha, y consintieron en ello los habitantes del palacio, pero antes lo llevaron otra vez a la armería, y allí le armaron de pies a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino, caso de ser asaltado. Después le acompañaron hasta la puerta, en donde preguntó al portero si, durante su estancia en el palacio, había pasado algún peregrino, a lo cual le respondió afirmativamente. Cristiano: ¿le conocéis por ventura? Portero: no, mas me pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Fiel. Cristiano: oh, yo sí le conozco, es paisano y vecino mío, viene del lugar donde yo nací. ¿Cuánto te parece que se habrá adelantado? Portero: pues ya habrá bajado todo el collado. Cristiano: bien, buen portero, el Señor sea contigo, y te aumente sus bendiciones por la bondad que has mostrado conmigo. Y emprendió su marcha. Pero quisieron acompañarlo hasta el pie del collado discreción, piedad, caridad y prudencia, con quienes continuó por el camino los discursos que antes habían tenido. Llegados a la cuesta dijo: Cristiano: difícil me pareció la subida, pero no debe ser menos peligrosa la bajada. Prudente: así es, peligroso es, sin duda, para un hombre ascender al valle de humillación, que es a donde vas ahora, y no tener algún tropiezo. Por eso hemos salido para acompañarte. Luego comenzó a descender Cristiano con mucho cuidado, pero no sin tropezar más de una vez. Cuando hubieron llegado al final de la cuesta, los amigos se despidieron de él y le dieron una hogaza de pan, una botella de vino y un racimo de pasas. Ya en el valle, empezó muy pronto Cristiano a sentir apuros. Pocos pasos había dado cuando vio venir hacia sí un demonio abominable, cuyo nombre era Apolión. Entonces empezó, pues, Cristiano a tener miedo y a pensar si sería mejor volver a mantenerse firme en su puesto. Mas se acordó que no tenía ninguna armadura en sus espaldas, y por tanto volverlas al enemigo sería darle grande ventaja, pues con facilidad le podrían herir con sus saetas. Por esto se decidió a tener valor y mantenerse firme, porque este, sin duda, era el único recurso que le quedaba para salvar su vida. Prosiguiendo, pues, su marcha, se encontró muy pronto con el enemigo. El aspecto de este monstruo era horrible. Estaba vestido de escamas como pez, de lo cual se gloriaba. Tenía alas como de dragón y pies como de oso. Su vientre salía fuego y humo, y su boca era como la boca de león. Cuando llegó a Cristiano, lanzó sobre él una mirada de desdén, y le interpeló de esta manera: Apolión: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Cristiano: vengo de la ciudad de destrucción, que es el albergue de todo mal, y me voy a la ciudad de Sión. Apolión: lo cual quiere decir que eres uno de mis súbditos, porque todo aquel país me pertenece y soy el príncipe y el dios de él. Así que te has sustraído del dominio de tu rey. ¿De tu rey? Si no confiara en que me has de servir todavía mucho, de un golpe te aplastaría hasta el polvo. Cristiano: es verdad que nací dentro de tus dominios, pero tu servicio era tan pesado y tu paga tan miserable que no me bastaba para vivir, porque la paga del pecado es la muerte. Así es que, cuando llegué al uso de la razón, actué como las personas de juicio, pensé en mejorar de suerte. Apolión: no hay príncipe alguno que así tan ligeramente quiera perder súbditos. Yo, por mi parte, no quiero perderte a ti, mas puesto que te quejas del servicio y de la paga, vuélvete de buena voluntad, pues te prometo darte lo que nuestro país puede dar de sí. Cristiano:
estoy ya al servicio de otro, a saber, el rey de los reyes, y sin faltar a la justicia, ya no puedo volver contigo. Apolión. Has obrado, como dice el adagio, cambiando un mal por otro peor. Pero sucede de ordinario que los que han profesado ser tus siervos se emancipan al poco tiempo de él, y con mejor acuerdo vuelven a mí. Hazlo tú así, y todo te irá bien. Cristiano. Le he dado mi palabra y le he jurado fidelidad. Si ahora me vuelvo atrás, ¿no debo esperar el ser ahorcado por traidor? Apolión. Lo mismo hiciste conmigo, y no obstante, estoy dispuesto a pasar por todo si ahora quieres volver. Cristiano. Lo que te prometí fue antes de que llegara la adolescencia, y por esta razón no tiene valor alguno. Además, cuento con que el príncipe bajo cuyas banderas ahora estoy podrás absolverme y perdonar todo lo que hice por darte gusto. Y sobre todo, quiero decirte la verdad, su servicio, su paga, sus siervos, su gobierno, su compañía y su país me gustan muchísimo más que los tuyos. No pierdas, pues, el tiempo intentando persuadirme. Soy su siervo y estoy resuelto a seguirle. Apolión. Piensa bien, ya que conservas todavía tu serenidad y sangre fría. Lo que muy probablemente encontrarás en el camino por donde vas, te consta que en su mayor parte sus siervos tienen un fin desgraciado, porque son transgresores contra mí y contra mis caminos. ¿Cuántos de ellos no han sido víctimas de una muerte vergonzosa? Y además, si su servicio es mejor que el mío, ¿por qué nunca hasta el día de hoy ha salido de donde está para librar a los que le sirven? Yo, por el contrario, ¿cuántas veces, según puede atestiguar el mundo entero, he librado, sea de poder, sea por fraude, a los que me servían fielmente de las manos de él y de los suyos, aun teniéndolos debajo de su poder? Y te prometo que te libraré a ti. Cristiano. El por qué, al parecer, retarda el librarnos es en verdad, para probar su amor y ver si le permanecen fieles hasta el fin. Y en cuanto al fin desgraciado que, según dices, tuvieron, precisamente ha sido para ellos lo más glorioso, porque la salvación presente no la esperan, saben que hay que dar treguas para llegar a su gloria, y ésta la tendrán cuando su príncipe venga en la suya y en la de los santos ángeles. Apolión. Habiendo ya una vez sido infiel en su servicio, ¿cómo puedes pensar que recibirás de él salario? Cristiano. Pues, ¿en qué he sido infiel? Apolión. Por de pronto, en el mismo momento de salir desfalleciste, al verte casi ahogado en el pantano del desaliento. Después pretendiste por diferentes caminos buscar el sacudir la carga que te abrumaba, debiendo haber esperado hasta que tu príncipe te lo hubiera quitado. Luego te dormiste culpablemente, perdiendo allí tu mejor prenda. También casi te resolviste al volver por miedo de los leones y, sobre todo, cuando hablas de tu viaje y de lo que has visto y oído, interiormente te domina el espíritu de vanagloria en todo lo que dices y haces. Cristiano. Tienes mucha razón en todo lo que dices, y has dejado mucho más que pudieras decir. Pero el príncipe a quien yo sirvo y honro es misericordioso y perdonador. Además, ¿te olvidas de que estas flaquezas se habían apoderado de mí mientras estaba en tu país? Allí se me infiltraron, y me han costado muchos gemidos y pesares, pero me he arrepentido de ellas, y el príncipe me las ha perdonado. Entonces Apolión no pudo contener su rabia y prorrumpió en estos improperios. Yo soy enemigo de ese príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo, y he salido con el propósito de impedirte el paso. Cristiano. Mira bien lo que haces, oh Apolión, porque estoy en el camino real, en el camino de santidad y, por consiguiente, considera bien lo que intentas hacer.
Entonces Apolión extendió sus piernas hasta ocupar todo el ancho del camino y dijo: No creas que te temo en esta materia. Prepárate para morir, porque te juro por mi infernal caverna que no has de pasar. Aquí derramo tu alma, y en el acto arrojo con gran furia un dardo encendido a su pecho. Pero teniendo un escudo en su mano, Cristiano lo recibió en él y evitó ese peligro. Cristiano desenvainó después su espada, porque vio que ya era tiempo de acometer, y Apolión se lanzó sobre él arrojando dardos tan espesos como el granizo, en términos que, a pesar de los esfuerzos de Cristiano, salió herido en su cabeza, manos y pies, lo cual le hizo ceder algún tanto. Apolión aprovechó esta circunstancia y acometió con nuevos bríos. Pero Cristiano, recobrándose, resistió tan denodadamente como pudo. Este combate furioso duró cerca de medio día, hasta que casi se agotaron las fuerzas de Cristiano, porque, a causa de sus heridas, iba estando cada vez más débil. Apolión no desaprovechó esta ventaja, y ya no con dardos, sino cuerpo a cuerpo, le acometió, siendo tan terrible la embestida que Cristiano perdió la espada. Ahora ya eres hijo mío, dijo Apolión, oprimiéndole tan fuertemente al decir esto que casi le ahogó, en términos que Cristiano ya empezaba a desesperar de su vida. Pero quiso Dios que, en el momento de dar el golpe de gracia, Cristiano, con sorprendente ligereza, asió la espada del suelo y exclamó: No te huelgues de mí, enemigo mío, porque aunque caigo, he de levantarme. Y le dio una estocada mortal que le hizo ceder, como quien ha recibido el último golpe. Al verlo Cristiano, cobra nuevos bríos, acomete de nuevo, diciendo: Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Apolión abrió entonces sus alas de dragón, huyó apresuradamente, y Cristiano no le volvió a ver por algún tiempo. Durante este combate, nadie que no lo haya visto u oído, como yo, puede formar idea de cuán espantosos y horribles eran los gritos y bramidos de Apolión, cuyo hablar era como el de un dragón, y, por otra parte, cuán lastimeros eran los suspiros y gemidos que lanzaba Cristiano, salidos del corazón. Larga fue la pelea, y, sin embargo, ni una sola vez en sus ojos una mirada agradable, hasta que hubo herido a Apolión con su espada de 2 filos. Entonces sí, miró hacia arriba y se sonrió. ¡Ay! Fue este el espectáculo más terrible que yo he visto jamás. Concluida la pelea, Cristiano pensó en dar gracias a aquel que le había librado de la boca del león, aquel que le auxilió contra Apolión, y puesto de rodillas, dijo: Belcebú se propuso mi ruina, mandando contra mí su mensajero a combatirme con furiosa inquina, y me hubiera vencido en trance fiero, mas me ayudó quien todo lo domina, y así pude ahuyentarlo con mi acero. A mi Señor le debo la victoria, y gracias le tributo, loor y gloria. Entonces una mano misteriosa le alargó algunas hojas del árbol de la vida. Cristiano las aplicó a las heridas que había recibido en la batalla, y quedó curado al instante. Después se sentó en aquel sitio para comer pan y beber de la botella que se le había dado poco antes. Así refrigerado, prosiguió su camino con la espada desnuda en su mano, por si algún otro enemigo le salía al paso, pero no encontró ya oposición alguna en todo este valle. Mas sus pruebas no terminaron. Ya había vencido el valle Humillación, y se encontró en otro que se llamaba el Valle de la Sombra de Muerte, y era preciso pasar por él, porque el camino de la ciudad celestial le atravesaba. Este valle es un sitio muy solitario, como lo describe el profeta Jeremías. Un desierto, una tierra desértica y despoblada, tierra seca y de sombra de muerte, una tierra por la cual no pasó varón, si no era un cristiano,
ni allí habitó hombre. Si terrible había sido la lucha de Cristiano con Napoleón, no lo fue menos la que aquí tuvo que sostener. Capítulo 10. Cristiano sufre muchas aflicciones en el valle de sombra de muerte, pero habiéndole enseñado la experiencia a ser vigilante, anda siempre con la espada desnuda en la mano, ejercitándose en la práctica de la oración, y de esta manera pasa con seguridad y sin experimentar daño alguno. Cuando apenas se había acercado al borde de la sombra de muerte, se encontró con dos hombres que volvían a toda prisa. Eran hijos de aquellos que trajeron malos informes de la buena tierra, con quienes Cristiano trabó la siguiente conversación. Cristiano: ¿a dónde van? Hombres: atrás, atrás, y si estimas en algo tu vida y tu paz, te aconsejamos que hagas lo mismo. Cristiano: pues, ¿por qué? ¿Qué hay? Hombres: ¿qué? Nos dirigíamos por este mismo camino que tú llevas. Habíamos avanzado ya hasta donde nos atrevimos, pero apenas hemos podido volver, porque si hubiéramos dado unos cuantos pasos más, no estaríamos ahora aquí para darte estas noticias. Cristiano: pero, ¿qué es lo que habéis encontrado? Hombres: casi estábamos ya en el valle de sombra de muerte, cuando felizmente extendimos nuestra vista delante de nosotros y descubrimos el peligro antes de llegar. Cristiano: pero, ¿qué habéis visto? Hombres: ah, hemos visto el valle mismo, que es tan negro como la pez, sustancia resinosa, ólida, que se obtiene echando en agua fría el residuo que deja la trementina después de sacarle el aguarrás. Hemos visto allí los fantasmas, sátiros y dragones del abismo. Hemos oído también en ese valle un continuo aullar y gritar como de gentes sumidas en miseria indecible, que allí sufren agobiadas bajo el peso de aflicciones y cadenas. Sobre este valle también se extienden las horrendas nubes de la confusión. La muerte también cierne sus alas constantemente sobre él. En una palabra, allí todo es horrible y todo está en espantoso desorden. Cristiano: lo que decís no me demuestra sino que este es el camino que debo seguir hacia el deseado puerto. Hombres: sea enhorabuena, nosotros no queremos seguir este. Y con esto se separaron, y Cristiano siguió su camino, pero siempre con la espada desnuda en su mano por temor de ser acometido. Entonces medí con mi vista todo lo largo de este valle, y vi a la derecha del camino un foso profundísimo, que es a donde unos ciegos han guiado otros ciegos durante todos los siglos, habiendo todos perecido en él miserablemente. Por la izquierda vi un charco peligrosísimo, en el cual, aun siendo bueno el que tiene la desgracia de caer, no haya fondo para sus pies. En él cayó el rey David una vez, e indudablemente se hubiera ahogado si no le hubiera sacado el que es poderoso para hacerlo. La senda era también excesivamente estrecha, viéndose por lo mismo el bueno de Cristiano en muy grande apuro, porque en la oscuridad sí procuraba apartarse del foso por un lado, se exponía a caer en el charco por el otro. Si trataba de evitar el charco, a no tener sumo cuidado, estaba a punto de caer en el foso. De esta manera marchaba, lanzando amargos suspiros, porque sobre los peligros ya mencionados, el camino por aquí estaba tan oscuro que muchas veces, al levantar su pie para dar un paso, no sabía dónde ni sobre qué iba a sentarle. Como a la mitad de este valle, vi que se encontraba la boca del infierno a orillas del camino. Terrible fue entonces la situación de Cristiano, que no sabía qué hacer, pues veía salir llamas y humo con tanta abundancia, juntamente con chispas y ruidos infernales, que, viendo Cristiano que nada le servía la espada que tanto le había valido contra Napoleón, determinó envainarla y echar mano de otra arma,
a saber, de toda oración. Y así le oía exclamar: libra ahora, oh Jehová, mi alma. Así siguió por mucho tiempo, viéndose de vez en cuando envuelto por las llamas. También oía voces tristes y gente como corriendo de una a otra parte, de manera que a lo mejor creía iba a ser desgarrado o pisoteado como el lodo en las calles. Este espectáculo horroroso y estos ruidos terribles le siguieron por algunas leguas. Por fin llegó a un lugar donde le pareció oír que venía hacia él una legión de enemigos. Esto le hizo detenerse y pensar seriamente qué le convendría hacer. Por una parte le parecía mejor volver, pero por otra pensaba que tal vez habría pasado ya más de la mitad del valle. También se acordó de cómo había vencido ya muchos peligros y discurrió que el peligro de volver podría ser mías y mayor que el de avanzar, y se decidió a seguir. Pero como los enemigos parecían acercarse más y más, hasta llegar casi a tocarle, gritó entonces con una voz vehementísima: andaré en la fuerza de Jehová. A cuyo grito huyeron y no volvieron a molestarle más. Una cosa me llamó mucho la atención y no lo quisiera pasar por alto. Advertí que el pobre cristiano estaba tan aturdido que no conocía su propia voz, y lo advertí de la manera siguiente. Cuando hubo llegado frente a la boca del abismo encendido, uno de los malignos se deslizó suavemente detrás de él y silbó a su oído muchas y muy terribles blasfemias, que el pobre creía salían de su propio corazón. Esto apuró a Cristiano más que todo cuanto hasta entonces había sucedido. Pensar siquiera que pudiera blasfemar de aquel a quien antes había amado tanto. Si hubiera podido remediarlo, no lo hubiera hecho, pero no tuvo la discreción de taparse los oídos ni la de averiguar de dónde venían estas blasfemias. Ya llevaba Cristiano bastante tiempo en tan desconsolada situación, cuando le pareció oír la voz de un hombre que iba delante de él diciendo: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esto le puso gozoso por muchas razones. Primera, porque infería de aquí que algunos otros que temían a Dios estaban también en este valle. Segunda, porque percibía que Dios estaba con ellos, aunque su estado era tan oscuro y triste. ¿Y por qué no también conmigo?, pensó en su interior, aunque por razón del impedimento propio de este lugar no pudo percibirlo. Tercero, porque esperaba tener luego compañía. Se animó, pues, a seguir su marcha y dio voces al que iba delante. Pero éste, creyéndose también solo, no sabía qué contestar. Muy pronto empezó a rayar el alba, y Cristiano dijo: él vuelve mañana las tinieblas. Luego amaneció el día, y dijo Cristiano: en mañana vuelve la sombra. Venida la mañana, volvió la vista hacia atrás, no porque desease volver, sino para ver cómo la luz del día los peligros que había pasado durante la noche. Vio, pues, más claramente el foso por una parte y el charco por otra, y cuán estrecha había sido la senda que pasaba por entre los dos. Vio también los fantasmas, los sátiros y dragones del abismo, pero todos muy lejos, porque con la luz del día nunca se acercaban, pero le eran descubiertos, según está escrito: él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Grande impresión sintió Cristiano al verse libre de los peligros de aquel solitario valle, pues aunque los había temido mucho, ahora que los miraba a la luz del día, conocía mejor su gravedad. En esto se levantó el sol, y no fue pequeña merced, pues sí peligrosísima había sido la primera parte del valle. La segunda, que aún le restaba que andar, prometía, a ser posible, muchos más peligros, porque desde el punto que se encontraba hasta el mismo fin del valle, el camino estaba tan lleno de lazos, trampas, cepos y redes por una parte, y tan sembrado de abismos, precipicios, cavidades y barrancos por otra, que si entonces hubiese sido noche,
como en la primera parte del camino, 1000 almas que tuviera las hubiera perdido todas sin remedio. Mas, por fortuna, acababa de levantarse el sol. Entonces dijo él: hace resplandecer su candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo camino en la oscuridad. Con esta luz, pues, llegó Cristiano al fin del valle, donde vi en mi sueño sangre, huesos, cenizas y cuerpos de hombres hechos pedazos, que eran cuerpos de peregrinos que en tiempos atrás habían andado este camino. Pensaba yo lo que podía haber sido causa de esto, cuando descubrí más adelante una caverna donde anteriormente vivían dos gigantes, Papá y Pagano, cuyo poder y tiranía habían causado tamaños horrores. Cristiano pasó por allí sin gran peligro, lo cual excitó mi admiración. Más después me lo he explicado fácilmente, sabiendo que Pagano ha muerto hace mucho tiempo, y en cuanto al otro, aunque vive todavía, su mucha edad y los vigorosos ataques que ha sufrido en su juventud le han puesto tan decrépito y sus coyunturas tan rígidas, que ahora no puede hacer más que estar a la boca de su caverna, dirigiendo amenazas a los peregrinos cuando pasan y desesperándose porque no puede alcanzarlos. Cristiano prosiguió su viaje, y a la vista del anciano sentado a la boca de la caverna, le dio mucho que pensar, especialmente al oír que, no pudiendo moverse, le gritaba: no os enmendaréis hasta que muchos más de vosotros seáis entregados a las llamas. Pero nada respondió, y pasando sin inquietud y sin recibir daño alguno, cantó: oh mundo de sorpresas, qué maravilla verme preservado de tanto mal. Con gratitud bendigo la mano que ha mostrado su poder y bondad así conmigo. Cuántos peligros, cuántos me cercaban al cruzar este valle tenebroso. Demonios mi camino rodeaban con lazos, redes y profundo foso. Cuán fácil puede ser una caída, mas Jesús, que los suyos no abandona, ha guardado mi vida. Él merece del triunfo la corona.